Bienvenidos, hermanos amados, amigos, pueblo de Dios en general, familia, al estudio de la palabra del Señor. Más que bienvenidos, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y bueno, pidiendo disculpas por no haber podido subir los estudios estas semanas que han pasado, debido a que he estado bastante quebrantado de salud en cuanto a una gripe que me llegó, me ha estado molestando bastante. Y pensaba esta mañana que quizás es porque han pasado muchos años sobre mí y decía, será por viejito, pero no creo. Sino que el hecho mismo de haber dispuesto en mi corazón de parte del Señor abrir este último libro de la Biblia, de estos, el libro número 66, donde terminan las Santas Escrituras, Apocalipsis. Haber abierto ese libro es abrir las verdades que están por suceder en tiempo futuro, es decir, un libro lleno de profecías, un libro lleno de señales, lleno de avisos, lleno de advertencias, lleno de llamados al morador de la tierra, un libro lleno de llamados a la iglesia de Jesucristo, a los santos y santas en el Señor. Entonces esto quizás ha venido a repercutir bastante el enemigo atacándome, pero bendito sea Dios que ya estamos acá presentes. He estado abordando el tema sobre lo que es el capítulo 17 y ahora estamos por empezar el capítulo 18 ya de Apocalipsis, especialmente lo que trata sobre la caída, la destrucción de lo que es la Gran Babilonia. Y estuve haciendo mención, terminé con esto en el último estudio, de que el libro de Apocalipsis precisamente es un libro de señales, y de esto capaz podríamos iniciar una nueva serie de estudios, pero no lo vamos a hacer. Sin embargo, quiero hacerle mención de algunas cositas. Por ejemplo, en el capítulo 12, el versículo primero habla sobre la señal en el cielo. En el capítulo 12 también, ahí mismo, el versículo 3, capítulo 13 y versículo 3, esos dos párrafos de la Escritura, hablan sobre la señal de la persona de Satanás mismo. En ese capítulo 13 también, el versículo 13, habla sobre lo que es la señal del poder de la bestia. El capítulo 17, versículo 6, habla sobre la señal de la iglesia ramera, la Gran Babilonia. Sobre lo que trata la señal de un mundo totalmente maligno, inicuo, perverso, pecador, antagónico a Dios, es lo que encontramos esa señal en el capítulo 17 y el versículo 8. Entonces, si usted se da cuenta, es un libro de muchas señales. Y a veces aquí es donde topamos mucho y decimos, no puedo seguir leyendo porque no entiendo. Sin embargo, he estado tratando de explicar en cuanto a mí ha sido posible cada una de estas cosas. Por ejemplo, cuando habla en el capítulo 17, los versículos 15 al 18, aquí dice lo siguiente: me dijo también, dice el apóstol Juan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Aquí estamos viendo ya esas aguas. ¿Qué son esas aguas? Y decimos nosotros, no entiendo, nadie se puede sentar en aguas, porque si se sienta se hunde. Pero vea lo que dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, estamos hablando de una multitud enorme de seres humanos, y sobre todos esos seres humanos se presenta la gran ramera que se sienta sobre ellos. En otras palabras, dando a conocer, ejerciendo de otra manera también dicho, de que la autoridad que tiene, la influencia que tiene, el manejo que tiene de las multitudes, de las masas, es increíblemente grande. Dice también el versículo 16, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios, dice, ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo.
y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ver este pasaje de la Escritura, les digo, es algo sorprendente. Sea Dios ayudándonos, sea Dios ayudándole a usted y a mí a poder entender, a poder captar, a poder discernir, a poder visualizar todo esto que Dios pone en su santa palabra. Las aguas que vio Juan precisamente no necesita mucha explicación, porque dice que se trata de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Mucha gente involucrada bajo la autoridad, bajo el régimen, bajo la dirección, bajo la influencia y bajo el manejo de la gran ramera. Aquí también puede verse la inmensa influencia moral de un cristianismo apóstata sobre las vastas masas de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que este cristianismo apóstata, si usted se fija, hay toda clase de iglesias ahora. Hay iglesias que a la gente le dicen: usted tiene que ser más pobre para ser más santo. Hay otros que dicen: no, usted ya es santo, pero necesitas volverse millonario porque Dios así lo ha establecido. Se nos olvida pensar de que Dios es el que provee todas las cosas y que debemos de estar contentos con solamente tener techo, tener abrigo y tener sustento. Pero no, ahora se enseña de que hay que tener millones y millones y vamos tras esas cosas, lo cual es un cristianismo directamente que se está desviando, o se ha desviado, mejor dicho, de los principios básicos establecidos por Dios en su santa y bendita palabra. El versículo 16 dice de que estos van a aborrecer a la ramera. Aquí es donde nosotros podemos llegar a pensar, cuesta entender en verdad. Si por un lado la gran ramera y la bestia son aliados, ¿cómo es que la bestia va a permitir o va a hacer o va a influir o va a manejar de que reyes, de que multitudes aborrezcan a la gran ramera? Aquí es donde nosotros vamos. Y vemos que la desolación que le espera a la gran ramera es sin precedentes. La bestia, podríamos decir que se torna ahora contra ella y la desmonta de su exaltado trono. Como hemos estado leyendo en este capítulo 17, ella se pavonea y dice: yo soy la gran señora, yo soy la gran reina, y multitudes me obedecen, esto y lo otro, y tiene toda clase de objetos materiales, influencia espiritual sin precedentes. Pero de todo eso, la bestia misma llega y la tiene que despojar. Los gobernantes, hacemos ahora los gobernantes del imperio unido o confederado, si podríamos decir, despojan a la ramera de todos sus ornamentos vistosos y de todos sus ornamentos seductivos. Las naciones, con su cabecilla principal, que es la bestia, se unirán aborreciendo a la ramera. Ahora, la caída de esta gran ramera ocurre debido a un cambio repentino en los pueblos esclavizados. Llegará un momento en que los pueblos que han sido dominados, los pueblos que han sido esclavizados por la gran ramera van a decir: basta ya, ya no queremos más estas cosas, sino que habrá repugnancia en contra de ella. Y no solamente repugnancia, sino que la van a despojar de todas sus riquezas, de todos sus adornos, la van a despojar totalmente. Ahora, cuando dice que van a devorar sus carnes, aquí da el sentido a grandes cantidades. No solamente la van a devorar en parte, no dice que le van a devorar todas sus carnes, refiriéndose precisamente a todas sus posesiones, a todas esas posesiones terrenales y la plenitud carnalidad, donde ella precisamente se mueve, se jacta, se pavonea, insisto en esa palabra,
Sin embargo, la bestia y los 10 reyes, que antes han sido grandes admiradores y esclavos de la ramera. ¿Por qué digo que la bestia ha sido esclava? Porque si usted se recuerda, en el estudio anterior me parece que fue donde mencioné de que la ramera viene montada sobre la bestia. En otras palabras, jineteándola, tomando el control sobre la bestia. Pero ahora llega la bestia y llegan estos 10 reyes que antes han sido admiradores y esclavos de esta gran ramera, ahora son sus más crueles enemigos y se hartan de todas las posesiones de ella. Y es ahí donde se va a dar, por decir así, una guerra interna. Y usted dirá, no entiendo. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de que enemigos del pueblo de Dios, cuando querían destruir a Israel, en varias oportunidades Dios permitió de que los enemigos se confundieran y se mataran unos con otros, pero que no dañaran a su santo pueblo. Dios permite estas cosas, Dios controla todas las cosas. Ahora es a esto lo que nosotros le llamamos la voluntad permisiva de Dios, es decir, enfocada nuevamente en el perfecto acuerdo que hacen estos reyes con lo que es la bestia en contra de la gran ramera. Ahora, Dios ha declarado la destrucción del dominio gentil y del cristianismo apóstata. Insisto, ese cristianismo apóstata es un cristianismo meramente nominal. Multitudes que se hacen llamar cristianos, y hay quienes no logran ni siquiera a diferenciar lo que es verdadero con lo que es falso. No sé si usted ha escuchado decir, no, y todas las iglesias son buenas, todos son cristianos y todos están en lo correcto, todo es bueno. Estos, aquellos, los de aquí, los de allá, los de cerca, los de lejos, qué sé yo, todos son buenos. Yo he escuchado personas decir de que han ido a estos países donde reina la idolatría en nuestros días y dicen qué bonito se ve. Gente que ha ido a estos países de Asia Menor, lo que es Bali, lo que es Tailandia, lo que es Camboya, lo que es Vietnam, y llegan y quedan sorprendidos con esos grandes ídolos que han sido levantados cuando Dios totalmente prohíbe todas esas cosas. Y estoy hablando de gente que se hace llamar cristiana, llegan, admiran y aceptan todo eso y está bien. Ahora, si le preguntáramos a Dios, Señor, ¿está bien eso? ¿Qué diría Él? Yo ya te lo dije en la palabra. Eso no está bueno. Por eso digo, este mundo del cristianismo apóstata, del cristianismo nominal, vienen y han decretado la destrucción sobre ellos. Dios, en su santa e infinita sabiduría, tienen que ser destruidos. Ahora, Dios puede usar a hombres malos para hacer que sus santos propósitos se cumplan a la perfección, y es lo que se estará viendo en estos tiempos futuros, cuando esté en lo más fuerte de lo que es la gran tribulación. Ahora, la destrucción de esta gran ramera es prácticamente lo mismo que la destrucción de la Babilonia antigua, y para esto es necesario también revisar un poco de historia. Y usted diría, a mí la historia no me gusta. Necesitamos la historia prácticamente en todo lo que nos movemos. Le pongo un ejemplo. Usted va a pasar consulta, y qué es lo que a veces preguntan los médicos, si es que la enfermedad que estamos padeciendo es un poco delicada. Ellos se van a la historia donde usted vivió, no la historia de su familia. Dicen, hay en su familia gente que ha padecido de esto, hay miembros de su familia que han muerto de esto. Es decir, la historia tiene mucho que ver con nosotros, y es aquí donde nosotros necesitamos, es primordial tener que revisar un poquito la historia. Por ejemplo, si hablamos de Babilonia, ¿dónde nació? ¿Cuáles fueron sus inicios? En el libro de Génesis, capítulo 10, voy a dar muchas citas bíblicas que no las voy a leer,
Unas de ellas voy a leer. ¿Por qué no las voy a leer todas? Porque si no, en leer la palabra se me iría el tiempo, pero usted puede darle pausa al video y leerla por su propia cuenta. Génesis, esto lo voy a leer. Génesis 10, versículos 8 al 11. Aquí es donde vemos quién fue el fundador de Babilonia, y fue precisamente Nimrod. Dice, y Cus, es de donde se desprende toda la familia de la humanidad. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Es decir, una persona de renombre, una persona en una posición muy alta. Y dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Un vigoroso cazador delante de Dios, delante del Todopoderoso. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Usted recuerda lo que estoy explicando sobre esta palabra Babel o Babilonia, que quiere decir confusión. Fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Nínive es la ciudad que encontramos entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, actualmente conocido como la República de Irak, una nación musulmana. Y edificó Nínive, edificó Rehobot, edificó Calá, y su primera reina, es decir, la mujer con quien contrajo nupcias, fue Semíramis primera. Semíramis fue la primera reina de Babel o de Babilonia. Y esto es símbolo de, esta mujer llegó a ser símbolo de una ciudad y un sistema malvados. La Biblia ahora se refiere a ella como Astoret y Astarte. Es impresionante. De Astarte o de Astoret es de donde es el origen de la palabra inglesa Easter, que se refiere a Semana Santa, que no tiene nada que ver con la Semana Santa. Cuando hablamos de Semana Santa, hablamos de la pasión, del sufrimiento, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero de esta Semíramis primera es de donde viene todo esto. Además, llamada también Semíramis, como he estado diciendo, la cual llegó a ser reina de Babilonia. Ahora, Semíramis adoptó un niño, lo tuvo como hijo, el cual le llamó Nimrod, según la Biblia. Nimrod era descendiente de Adán y bisnieto de Noé, a través de la línea de Cam. Sem, Cam y Jafet fueron los tres hijos de donde se desprendió la descendencia de Noé. Ahora, de Semíramis o de Astoret surgió el culto a la madre y el niño. ¿De dónde? De Babilonia. Cuando se presenta una mujer con un niño en brazos, esto ha sido adorado a través de la historia. Esa imagen de la mujer con el niño, esto ha llegado a las culturas de la India, de la China, de Egipto, entre otros. Y voy a decir algo más. Si usted es católico o católica, usted dirá, uy, está atacando duramente mi creencia. Pero lo que es la Virgen María, usada equivocadamente, erróneamente, de una forma apóstata. Sí, María fue la mujer que Dios escogió para que en su vientre llevara al Hijo de Dios. Pero no quiere decir que María es la madre de Dios.
Porque si María es la madre de Dios el Todopoderoso, entonces nos podríamos preguntar, si es la madre, ¿dónde está el Padre? ¿Y quiénes dirían? Ay, Dios Padre. No, si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es la deidad como la conocemos. Y si tomamos a María como la madre del Dios el todo, de la gran divinidad, entonces ¿dónde está el papá? Aparte de eso, multitudes caen ante esa imagen de la madre y el niño. Y usted puede decir, yo creo que usted está usando equivocadamente. Le hago un desafío. Váyase a internet, consulte la historia, escriba ahí el culto de la madre y el niño, y usted se va a dar cuenta de tantas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia. Por esa razón, decía de un principio, el que he sido achacado con dificultades de salud no es simplemente porque esté viejito. Apenas tengo 66 años, no son muchos. Para la eternidad que me espera, no es nada. Pero yo creo que tocar Apocalipsis es algo muy delicado, es algo muy estable, es algo muy firme, y es dar a conocer lo que le espera a Satanás y sus ángeles caídos, a lo que es a Satanás, a la bestia, al falso profeta, a la Trinidad satánica. Por esa razón es necesario dar a conocer las verdades en las que nosotros nos fundamos, o nos fundamentamos, mejor dicho. Babilonia fue como un reino secundario y ayudando a Asiria a atacar a Israel y también al reino de Judá. Esto lo puede ver, no lo voy a leer, pero usted lo puede ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, los versículos 24 al 31. Usted puede ver esto que estoy diciendo, que Babilonia como un reino secundario ayudó a Asiria para atacar a Israel, el reino del norte, y para atacar a Judá, el reino del sur, cuando ya el reino estaba dividido. Además, usted puede tomar nota, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 11. Por otra parte, se profetizó que Babilonia sería quien iba a llevar cautiva a Judá, cuando fue el tiempo de llevarse cautivo a todo el pueblo de Judá, todo el pueblo de Israel, y fueron mandados a otro lugar. En Jeremías capítulo 25, versículos 9 al 11, vea lo que dice. Esta profecía se cumplió. Esto es lo impresionante. En la Biblia no encontramos profecías en el Antiguo Testamento que no se hayan cumplido. Hay profecías que están por cumplirse. Por ejemplo, el caso, las profecías del profeta Daniel, esas están dispuestas para el tiempo del fin. Dios le dijo, sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Ahora, se profetizó que Babilonia sería la captora de Judá. Jeremías capítulo 25, versículos 9 al 11. Vean lo que dice la escritura. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice el Señor, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio, es decir, por vergüenza y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz de desposado, es decir, de alguien que se acaba de casar, y la voz de la mujer que se acaba de casar, de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Eso terminará, dijo el Señor. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Impresiona en gran manera cómo se cumple a la perfección todo esto. Porque justo a los 70 años fue cuando el pueblo de Israel comenzó a regresar a su tierra después de estar en exilio. 70 largos años.
Dios lo estableció así y así permitió Dios que se cumpliera. Otra de las cosas, revisando historias sobre Babilonia, será castigada severamente por sus maldades. Esto lo vemos en Jeremías 25, versículos 12, 13 y 14. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, acabamos de leer de que Dios dijo, van a ser 70 años. Y después dice el Señor, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Versículo 14, porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Pregunta: ¿cuántos años llevó el que se formara ese gran reino de Babilonia? Si al principio comencé leyendo en el libro de Génesis de los descendientes de Adán, de un bisnieto de Noé, y que ahí comenzó Babilonia, hasta los días del profeta Jeremías, pasaron cientos y cientos y cientos de años para que este gran imperio, este gran reino se formara, se estableciera y dominara naciones, pueblos, tribus y lenguas. Ahora, ¿qué pensaríamos nosotros si un reino de esta magnitud tuviera que llegar a desaparecer? ¿Cuánto tiempo llevaría en que un imperio de esa gran magnitud desapareciera? Y podríamos decir, si llevó, qué sé yo, 1600, 2000 años, 2500 años, pues llevará unos cientos de años en que se venga abajo. La Escritura nos dice, y es aquí lo sorprendente, en una sola noche Babilonia dejó de ser. Llevó cientos de años en formarse, pero Dios dispuso que en una sola noche dejara de existir. Vamos a la palabra del Señor, libro del profeta Daniel, capítulo 5. Versículo 1, comienzo leyendo. El rey Belsasar, ya vamos a ver quién fue el rey Belsasar, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, o sea que era un reino grande. ¿Cuántos príncipes tiene el reino de Inglaterra? Usted diría 2. Hay quienes dicen solo 1, porque ahora solo William es el príncipe. El otro, como renunció, el Harry, va para afuera. Y ahora está que no, yo quiero volver. Y el padre, que es el rey de Inglaterra, como que está que quiere y no quiere. Y hasta el momento está incierto. Pero ¿cuántos príncipes tiene? 1, el heredero al trono. Y después siguen otros, los hijos del príncipe William, que en caso que falte William, sigue uno de sus hijos. Ahí entra Jorge, Josh, Coquito, decimos nosotros. Pero el rey Belsasar le dio un banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Versículo 2. El tiempo nos avanza. Belsasar, con el gusto del vino, vea lo que hizo, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Tráiganme los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su papá, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
En otras palabras, profanando lo que fue hecho, lo que fue dedicado, lo que fue ungido para Dios. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino. Y no solamente bebieron vino, dice también, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Traen los utensilios del templo. Como que esto fue lo que estuvo en el templo de Dios, hecho para adorar, bendecir, exaltar el nombre de Dios. Pero ahora dice, tráiganmelos. Y no solamente eso, embriagarse, sino que empezar a adorar ídolos de toda clase. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey se puso blanco como papel. Nosotros decimos quedó cherche, quedó amarillo, palideció, dice la Escritura, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Es decir, que le tomó un pánico impresionante. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó en gran manera y se puso pálido, y sus príncipes estaban atónitos o perplejos. La reina, por otra parte, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Eso es lo que dijo la esposa de él. Y en los días de tu padre, es decir, en los días de Nabucodonosor, se halló en él. ¿En quién? En ese hombre donde al parecer habitan los dioses santos. Se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Le puso un nombre pagano, adorador del dios Baal. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Versículo 16, atención. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Si eso se lo dijeran
algunos líderes de iglesias nominales, cristianas, si algún profeta, apóstol, pastor, evangelista o maestro le dijeran eso: te vamos a vestir con las ropas más finísimas, te vamos a poner un cordón de oro macizo, y no solo eso, sino que vas a ser el tercer dirigente, gobernante de todo el imperio. ¿Qué cree que diría uno de estos que pululan por todas partes? Por favor, sí, pero vea lo que dice la escritura, versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. En otras palabras, Daniel, siervo del Dios Altísimo, en quien habitaba el Espíritu de Dios, dijo: a mí no venga con eso. Es totalmente diferente a lo que ocurre en nuestros días. Le dijo: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, como muchos ahora en nuestros días se enorgullecen, se pavonean, muestran sus posesiones, y estoy hablando de líderes de iglesias cristianas, y fue echado, versículo 21, de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos montés se fue su morada. Hierba la hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Yo digo, ¿acaso no le contó el padre al hijo? ¿Acaso el hijo no se dio cuenta de lo que pasó en los días de su papá? Como muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de las maravillas de Dios a través de otras personas o en nuestra misma familia, pero ni aún así doblamos rodilla, ni aún así bajamos la cabeza, sino que nos mantenemos ahí pavoneándonos como que nada ha pasado. Le dijo: no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Mire, si usted es católico, si usted es católica y se postra, dobla rodillas y junta sus manos ante una imagen, esto es lo que dice la Escritura: no ven, ni oyen, nada, no hablan, ni saben, dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces, de su presencia de Dios, es decir, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Versículo 25, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Escuche. Antes de leer esta porción de Daniel, este capítulo 5 de Daniel, yo pregunté: ¿cuánto tiempo llevaría en que desaparezca un imperio, un reino como Babilonia? Lo más lógico, cientos de años, porque llevó miles de años en formarse. Pero vea lo que dice: Mené, Mené, Tekel, Uparsin, versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura
y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Versículo 30, y vamos a nuestro punto central. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, es decir, de los babilonios, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Babilonia llegó a su fin en una sola noche. Pero Babilonia fue usado por Dios para disciplinar a su pueblo escogido, a Israel, al reino del norte y al reino del sur. Muchas cosas han sucedido con Babilonia. Por ejemplo, fue la opresora de Israel. Capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel hablan de que Babilonia esclavizó, oprimió en gran manera a Israel. Además, Babilonia volverá a ser como un símbolo impresionante, prominente bajo el tiempo del anticristo, y es lo que hemos estado abordando en estos últimos tiempos. Apocalipsis 17:5 y Apocalipsis 17 versículo 18. Ahora, después de la destrucción de Nínive, la gran metrópoli del mundo vino a ser precisamente la gran Babilonia y empezó a esparcirse a lo largo de todo el planeta. Hay un historiador de nombre Heródoto, con H, narró que Babilonia tenía 100 puertas de bronce sólido, con muros de más de 10 metros de altura y tan anchos que bien podían correr sobre ellos 6 carrozas a la par, es decir, carrozas tiradas por caballo. 6 de ellas podían pasar por allí. Es decir, estamos hablando prácticamente de que en la parte alta de esa gran muralla era como una gran carretera, como un freeway, una highway. Eso fue Babilonia. Por otra parte, los profetas anunciaron la destrucción de Babilonia. Alejandro Magno, por su cuenta, si usted ha leído la historia de Alejandro Magno, el griego, el que es representado por Daniel en las profecías de Daniel como el leopardo, que a gran velocidad dominó pueblos, trató de restaurar a Babilonia, pero ya Dios había declarado: la voy a barrer con escoba de destrucción. Si usted lee Isaías 14, ahí se da cuenta de lo que Dios dijo sobre Babilonia. Por otra parte, Babilonia fue instrumento de Dios en el juicio sobre Egipto, sobre Judá, sobre Edom, sobre Moab, sobre Amón, sobre Tiro, sobre Sidón, sobre Asiria, sobre la ciudad de Azor y sobre la ciudad de Nínive. Esto lo encuentras en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esos 3 profetas que se les llaman los profetas mayores, estos hablaron sobre Babilonia. Y es increíble ver todo esto, hasta dónde Dios lleva el control. Y es aquí donde estamos enfocando en Babilonia. La otra semana entramos al capítulo 18 para seguir viendo tantos detalles que aquí se encuentran. Mientras tanto, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca, Dios bendiga a sus familias. Es tiempo de advertencia, es tiempo de admonición. Dios nos está diciendo: date cuenta de todo lo que está por acontecer. Mira la historia, mira tantos testimonios, cosas que han ocurrido en tu iglesia, en tu familia, en tu vida, y no des paso atrás. Primeramente, buscar al Señor con todo nuestro corazón, en oración y en ruego. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.